Señores, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Hay crisis política o yo me volví loco? Puede que yo esté loco y que haya crisis política, pueden ser las dos cosas. No, hay crisis política, absolutamente. Sí, estamos en una sociedad donde los partidos desaparecieron. Vos a Uruguay, a Chile, a Brasil, tenés expresidentes y cuadros políticos respetados por toda la sociedad. Sí. Nosotros, digamos, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, estamos todos en crisis. Las personas sustituyeron las instituciones y las ideas casi ni se debaten. Yo recién me decía, Ismael, se puede impedir la concentración económica, que en la Argentina se come a la sociedad. Vos tenés cadena de kiosco, cadena de farmacia, cadena de bares, si las cadenas se van comiendo a las estructuras sociales. ¿Se puede impedir? Bueno, Ismael decía que no. Yo creo que algo tenemos que hacer, porque entre el estatismo y los cuatro ricos, la sociedad queda un montón de insectos. Y eso es lo que debe discutir la política. ¿Ismael? Bueno, estamos en una crisis muy aguda, creo que es una crisis de poder. No la económica, estás hablando de política. No, de política. Tiene un basamento muy fuerte en la crisis económica y en la propia crisis social. Y me parece que estamos frente a un fin de ciclo que va más allá del actual gobierno, porque cuando uno analiza los últimos 40 o 50 años, estamos permanentemente en... Cíclicamente repitiendo episodios cada 10 años. Y han participado en estos 40, 50 años todas las fuerzas políticas, inclusive las que se van a presentar ahora en las próximas elecciones. Cuando se dice que estamos en el fin del ciclo K, yo diría no solo ciclo K, sino un ciclo que abarca 40, 50 años. Hemos conocido todas las crisis económicas y políticas emergentes de esa situación y estamos ahora en una nueva, me parece, encerrona económica, en una encerrona financiera, en una encerrona en el tema de la deuda, en una encerrona cambiaria. Hoy el Banco Central tomó una medida que, para decirlo como caracterización, es echar lastre en la situación. Explicara, porque probablemente mucha gente no... No, bueno, básicamente lo que se obliga a los bancos es a bajar el nivel de dólares que pueden llegar a tener como reserva de sus patrimonios. El encaje en dólares. Sí, una suerte de eso, El aunque no, sí, también de bonos, etcétera, para obligarlos a vender de manera de ver si pueden controlar transitoriamente un poco el dólar. Lo único que va a lograr con eso es que haya una mayor demanda, se acelere la fuga de divisas, eso es lo que yo creo que va a pasar, y me hace acordar otros momentos de desencadenamiento de la crisis que hemos vivido, donde también se toman este tipo de medidas. Después que hablemos de economía te quiero hacer un par de preguntas aritméticas porque hay mucho desorden. Exacto. Argentina es un país donde no hay datos. Esto lo hemos hablado con Julio muchas veces. Julio es un tipo de pensamiento e ideas. Es imposible razonar y establecer una idea sin datos. Argentina es un país que carece oficialmente de datos, y no lo digo solo por inflación, y parte de tu carrera periodística en los últimos años ha sido el trabajo personal tuyo, Ismael, para que existan datos, sí, más allá de tu trabajo como periodista. Vos estás trascendido porque lográs poner en datos cosas que en la Argentina están prohibidos. ¿Están prohibidos o están falseados? Es un país, Argentina, vos preguntás, yo le puedo preguntar a Burlando, ¿cuántos robos hubo en Argentina en el año 2013? No se sabe. Hay una estadística, obviamente. Hay estadísticas que te dicen que es parcial, que el 70% de los casos no se denuncian. Se distorsiona muchísimo. O sea, todos los datos en Argentina tienen un asterisco. Tenés que ir a leer abajo, ¿viste? La aclaración de cómo se hizo... Cuando el dato no tiene un dato, es un dato. Fabián, yo te agrego algo, porque crisis económica, política, social, pero hay una crisis de valores. Esto es fundamental también. Porque uno dice, en esa crisis política, bueno, este gobierno es un ciclo que se acaba, pero lo que viene, ¿qué demuestra? Y acá no se muestra una actitud definida y clara frente de valores. Es decir, la política siempre fue históricamente una vocación de servicio. Eso se ha desnaturalizado hoy día. Y hoy tenemos fantasmas que aparecen emparentados siempre con el poder, que es el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, que son flagelos terribles, que atraviesan toda la sociedad argentina, hasta abajo. Pero el ejemplo viene
viene de arriba, el tema de las mafias. Si vos ves el tema de inseguridad, ya no hay, hasta los chicos que te manotean en la calle, tienen un líder que es una persona mayor que los adoctrina, las mafias de robo de auto, ni hablemos del narcotráfico, es decir, es el crimen organizado, por llamarlo de una forma, que implica un crecimiento de la organización donde combatirlo primero pasa a no estar implicado y segundo, tener una fuerza moral como país, como sociedad, para enfrentar a eso. Yo te doy un ejemplo, con el narcotráfico, que ahora lo enteramos hace poco por una periodista mexicana. En el 2008, yo no escuché a ningún periodista nadie porque no tomó estado público. Vino el presidente de México y vino el canciller de México en el año 2008 con una sola misión: pedir un tratado de extradición de los narcotraficantes mexicanos porque ellos sabían que se venían a instalar a Argentina escapando de México. Acá el gobierno que recibió eso no puso el alerta, no tomó ninguna medida. ¿Qué pasó? Esos narcotraficantes, que ahora nos enteramos que están así, empezaron a llevarse la efedrina primero, para reemplazar... Que Argentina es un asilo de narcotraficantes. ¿Qué? Argentina es un asilo de narcotraficantes. Bueno, pero en el 2008 venía un gobierno que estaba mal o bien luchando contra eso, advirtió, y acá han tardado 5 años Julio, sacar la ley. se sabe los barrios donde viven. Muy bien. Bueno, pero te estoy diciendo... Son entonces, countries. Pero Que hay una explicación de por qué viven en los countries. Viven en 2 casas. Una casa para la familia, la esposa con los hijos, y en otra casa viven ellos con los custodios. ¿Por qué viven en country? Fernando lo sabe, porque entre la seguridad del country y la casa les avisan si viene la policía a buscarlos. Policía que no viene nunca a buscarlos, dicho sea de paso. Pero lo que te quiero decir... lo sabe todo el mundo. Pero obvio, pero vinieron... Bueno, ¿vos te crees que la viuda de Pablo venían. Escobar elige Argentina teniendo Pero 20 opciones por casualidad? Pero lo que yo te quiero decir, ya sabemos... Todo el mundo, no, pues sigo tu Pero línea. hace 5 Todo el mundo se queda con un poquito de mezcla de moda, mezcla de no sé qué, como llamarlo, la serie Pablo Escobar, ¿no? Parece que Argentina descubrió que había un señor del mal gracias a una serie en Canal 9. Parece no sabíamos, Fernando, no sabíamos que había droga en el mundo. La sociedad, la clase media argentina descubrió la droga por esa serie. No, pero ¿viste? cuidado, acá lo que hay es un... Pero voy a esto, lo que nadie dice, sí, algunos medios lo dijeron, pero ¿sabés que ese tipo que te horroriza, su mujer eligió Argentina para vivir? Bueno, porque creo que lo que dice Piumato, hay que agregar que hay un entrelazamiento entre el Estado y el tema de la corrupción y el tema del narcotráfico. Inclusive hay fuerzas policiales comprometidas en esto, porque también todo esto pasa delante de las narices de las fuerzas... De mucha gente. Claro, pero del Estado, no de mucha gente. No es que pasa delante de las narices de nosotros solamente. No, de las instituciones y de los hombres que ocupan las instituciones. Entonces, la crisis política también se alimenta de esto, porque estamos hablando de una crisis que está enraizada en el Estado. Y todos estos factores de corrupción y de narcotráfico tienen que ver con la propia allá, por lo menos mi teoría es que va más allá de un partido. ¿Pablo? Sí, por supuesto, por eso digo del Estado, vamos mucho más allá. Yo creo que hay un poco de todo. Me parece que no hay una crisis, hay varias cosas superpuestas, muchas se dijeron acá, coincido con Julio, en la ausencia de partidos políticos. Este es un sistema que se quedó sin partidos. Hace 20 años pusieron en la Constitución que los partidos son instituciones fundamentales de la democracia. A partir de ahí desaparecieron los partidos. Por la duda no pongan nada nuevo en la próxima cada Constitución. cosa que ponemos en la Constitución, chao. Desaparece. Y creo que hay 2 cosas más. Una degradación que yo no sé si tiene 10 años, 20 años, 50 años, pero que se está traduciendo en estas horas en el símbolo de una escuela custodiada para poder dar clase y de un hospital que tiene mayor seguridad que medicina a esta altura. Hoy mostramos las imágenes y lo que más me impactó, a todo el mundo le impactaba la camilla, el herido y la familia entrando. Yo me quedé con otra imagen, porque heridos y una camilla en un hospital es lo más común del mundo. Yo me quedé impactado que entras al hospital y lo que hay son policías, Claro. no médicos. Exactamente. Sí. Eso es Una cosa rara. Y menos mal, gracias a Dios que hay policías. Si no, los médicos no podrían el trabajar. tercer tema me parece que es el fin de ciclo kirchnerista, que está en una situación muy irregular que nosotros fingimos que es normal. Que el kirchnerismo no tenga sucesión a esta altura
muestra un fracaso político muy grande. Ahí está. El kirchnerismo dominó la escena política todos estos años y no tiene sucesión. Ahí está el Entonces, punto. ahí tenés un problema serio. ¿Por qué no tiene sucesión? Claramente porque es un sistema populista personalizado. Entonces, como no hay ningún Kirchner para seguir, no hay sucesión. Pero tampoco eso, lo tiene enfrente, Pablo. pero eso trae un oleaje político muy grande. Sin la persona no queda ni idea. Claro, exactamente. queda nada. Y se está diciendo una estupidez total, que es, nosotros lo vamos a, se resuelven en las PASO, las candidaturas, no son las de la oposición también, ¿no? Como si fuera algo natural. Jamás en la vida se resolvieron en ninguna interna las candidaturas Sí, a ver, en presidenciales. Estados Unidos la única vez que siempre- hubo PASO con presidenciales fue en el 2011 y todos los partidos llevaron candidato único. Entonces fingimos, el año que viene va a haber una elección en 3 tiempos. Tenemos una elección en 3 tiempos. Tenemos las PASO, tenemos las generales y tenemos el balotaje. Y fingimos que eso es normal, no es normal. Vos no sabés pasó que nunca. el sistema de elección que hay en Argentina de presidente, con la paridad que parece haber, si es que la hay, o los encuestadores también forman parte de la crisis, digo, para que no se sientan afuera de lo que estamos mencionando. Y hablo de crisis y no uso otra palabra para mencionar a los encuestadores que también se usa con Algunos C. no se venden, se alquilan. Se alquilan, pero se alquilan quincenalmente. Por eso digo que Argentina es un país sin datos. Vos ves un diario brasileño, un diario español, hay una encuestadora y el error de margen de esa encuestadora con elección nacional es de 1 o 2%. Mirá, Fabián, o sea, si la no encuestadora que dice que Dilma está empatada con Por Marina suerte. Silva no es un señor que le vendió por $10.000 una encuesta a Marina Silva. La encuesta es en serio. Por digo. suerte la Argentina es un país sin datos, porque si fuera un país con datos, Capitanich no hubiera podido esta tarde contar el chiste que contó en la Cámara de Diputados. Dijo, hemos terminado prácticamente con la pobreza y la indigencia. Dijo eso, porque no hay datos, entonces vos podés decir cualquier cosa. ¿Cuál es la pobreza y la indigencia real? Y las mediciones están hablando de pobreza del orden del 30%. ¿Incluís indigencia dentro de pobreza? Exactamente. Pobreza e indigencia. E indigencia. La pobreza incorpora la indigencia. Si tomo solamente indigencia, y podemos estar hablando cerca del 10%. Un poco menos. Indigencia peor que pobreza. Digamos. Peor que pobreza, o Si sea- estableciésemos una escala, expliquemos, indigencia es lo más bajo de la sociedad. Es la gente desde el que punto de ni vista siquiera socioeconómico, tiene para comer, para que no sabe alimentarse. si puede tener, digamos, el albañil que tiene que tomar mate y no puede hacer 2 comidas. Exacto. Que hay en Argentina, ¿eh? Por No, lo tanto, pensemos estamos que no. hablando de pobreza del orden de los 12 millones de personas. En un país de 40. De 40. De 40 40, millones. 41, estamos hablando de 12 millones. Todo esto con la asistencia del Estado. Porque sucede lo siguiente, hay gente que recibe quizá alguna ayuda del Estado, pero la ayuda es tan magra, tan baja, que no le permite salir de la pobreza. Quizá logra salir ahí a cuentagotas y raspando de la indigencia, pero no sale de la pobreza. La medida del mercado laboral la tenés, son 4 millones que son desocupados y con estos planes. Tenés 8 millones de precarizados o subempleados y tenés 9 millones que son trabajadores registrados, digamos. Sobre un mercado de... Está bien, Julio, pero sobre un ahora mercado... hago de abogado del diablo, digo, para sacarle un poquito de culpa al gobierno, que la tiene mucha y casi toda, pero no, para mí no toda. Pablo dijo algo, puso en palabras un concepto que yo tenía, pero no tenía tan claro. Pablo dijo, se va el kirchnerismo y no hay sucesión. Él lo dijo, vos lo dijiste por el kirchnerismo. Yo quiero ampliar la palabra sucesión a lo que no es kirchnerismo. A mí me parece que la elección presidencial del año que viene se parece a una definición por penales de un campeonato. ¿Por penales? Por penales. Es tan raro el sistema Sí. que hay una parte de lotería. Porque si yo te pongo sobre una mesa, acá, las diferentes posibilidades electorales que hay, no es serio. Y hay, te diría que 20 variantes que Julio debe conocer. Hay 20 variantes diferentes. Te digo más. ¿Vos Si sabés? Juan es el candidato de tal, entonces está el otro. Si este va, entonces el otro no va. Pero si este va, pierde este otro. Desde la década Es muy del lotería. 20. Te sumo esto, desde la década del 20. ¿Sabes cuál es la única constante que hay en todas las elecciones presidenciales? Que todas se hicieron con reglas distintas de la anterior. O sea que el cambio de reglas... Pues esta es la primera que en principio sería igual. No, no es igual. No, porque va a no haber es igual. primarias. No, tenés en 3 vueltas, es en 3 vueltas, porque considerando que reglas también son No, las prácticas, para mí yo ¿no? creo que las pasos funcionan como primera vuelta. Por eso, las PASO son una primera vuelta, para- tenés segunda vuelta y tercera vuelta. Pero las PASO, además, que va a haber el año que viene, supuestamente, según están diciendo cómo van a ser,
Es un fenómeno nuevo, nunca pasó, porque, te insisto, en las anteriores pasos presidenciales no hubo competencia. ¿No será que, sería digo, para bueno, quedar mal con todos, sí, sería- no sé, pero digo esto, Julio, ¿no será que estamos esperando tanto las pasos, la primera y segunda vuelta o tercera vuelta, como la quieras llamar, porque falta un liderazgo y estamos esperando que la gente nos diga quién es el líder? Mejor que no haya liderazgo. Lo mejor que nos puede pasar es que el próximo gobierno sea de primera minoría. En nuestra parece que sociedad, se puede, las mayorías Julio? absolutas, tanto el menemismo como el kirchnerismo, lo que han hecho es eligieron un rumbo que los llevó al suicidio. Si tuviéramos primera minoría obligada a negociar, iniciaríamos una etapa democrática. Bueno, pero el No, 2003, no el 2003 te Interesante lo que decís, ¿eh? No Interesante, necesar- interesante. No, no, 2003 te A mí me sorprende, yo no estoy del todo No de acuerdo, pero necesariamente. te escucho. No necesariamente. Pero tenemos más posibilidad que del otro lado. No, Si no, yo creo no. que- Acá lo que falta, no, porque acá lo que faltan son ideas. Eso, bueno, Este eso es el iba. problema. Estamos A eso poniendo. iba yo. A Porque eso. pasa lo siguiente. Falta una eternidad para las elecciones. Claro. Teniendo en cuenta el panorama económico y social que tenemos, falta una eternidad. Acá la pregunta que nadie está contestando es lo siguiente. ¿Quién va, es decir, el actual gobierno va a hacer la tarea sucia? No, ¿Le va a dejar la bomba al próximo Sí. gobierno? Muy bien. todos lo sabemos. Pero Pe- lo que pe- dijo pe- Pablo, fingimos que está todo bien. Esperá, no, pero hay un problema. El gobierno puede desear de dejarle la bomba al próximo A gobierno, Macri. al que sea. El kirchnerismo quiere dejarle la bomba a Macri y que Muy Macri bien. sea de la Rúa. Pero ¿y si la bomba le explota ahí? Bueno, es lo que generalmente pasa. Cuando llevas una bomba en la mano, la bomba te termina explotando Pero en tu acá- mano. acá- Entonces Bueno, cambia por completo. bueno, lo que a uno le cambia- asombra del kirchnerismo, que La al kirchnerismo pregunta no es, se le ¿el cayó. gobierno actual va a devaluar? ¿Devalúa? Sí, obvio, pero va a devaluar muchas no. veces acá que entregue el poder, Carísimo Ismael, el talento. Muy obvio. bien, la inflación que hoy tenemos del 40 se nos va a ir al 50. Sí. En la de- Fabián. espera, Sí, que me está sí. porque él tiene todas las respuestas. Todas. El desempleo tiene No, todas las respuestas. ¿cómo hacer? Invertimos. Dentro de 4 meses nos juntamos acá y No, hacemos pero el por eso time. yo te estoy haciendo las. Dale, Ahora yo dale. hago. Ahora yo Ah, hago. te las hago yo. Yo hago el de gobierno va conductor, pará, yo hago el de gobierno, conductor el y vos gobierno de va a entrevista. devaluar ¿Cómo? de acá al 2015. Pero el gobierno no, va a yo te devaluar. estoy haciendo las preguntas. Después Vas a decir lo mismo que yo, dale. Espera. Sí, perdón. Dale. Carece del talento necesario para que la bomba le explote al heredero. Punto. Ahí está. No. Yo te digo dos Sí, cuestiones. carece- Le explota le antes. explota- Necesario Le explota antes. para Por eso, que le la explo- bomba le explote al Entonces heredero. eso cambia por completo todo el panorama electoral. Cambia por completo el panorama. Lo que llama la atención, creo que hoy en la situación política actual, es la ausencia de ideas y de programas y de política por parte de los grupos Si opositores. están muertos de miedo. Y bueno, Si no abren la boca, pues no saben qué decir. Bueno, y, pero bueno, precisamente- y eso le está dando alguna iniciativa al gobierno y toda la oposición está totalmente A callada, ver, no sabe qué alternativa los dirigentes plantear. políticos argentinos a esta altura de la noche quisieran estar preocupados por cuándo van a lo de Tinelli, si fueran a formar parte del trío de salsa, si Insaurralde se va con Juan o con Pedro, y si el primer candidato a intendente pobre de Bahía Blanca, dije Bahía Blanca, puede haber hecho Caramuchita, si el primer candidato a concejal de Bahía Blanca, que va primero en las encuestas, antes de saber a qué encuestador, está conmigo, con vos o con Pablo. En eso están. Bueno, Entonces pero llega la la maña, la llega el realidad ministro- económica no pasa por ahí. Llega el ministro de Economía en las sombras y le dice, candidato, che, mirá que hay una bomba. Y no le creen. No le creen. Nadie Los- es estúpido. Se hacen los estúpidos, que es otra cosa. Pero yo creo que todo el mundo sabe que estamos en una situación económica, social, laboral, etcétera, realmente Bueno, muy, no muy se les difícil. nota a los candidatos a Pero vos tenés que hacer, perdóname. Pero escúchame, ¿por qué te crees que tomó hoy la decisión el Banco Central, la decisión que tomó? No, yo digo los candidatos a presidente. Tenemos 5 o 6 dólares. Tenemos 5 o 6. Los candidatos Me quedo a corto. ¿Hablaron en la cama? ¿Cuándo hablaron? ¿El lunes? Anteayer. El lunes hablaron Sí, en la sí, cama. sí. ¿Vos leíste lo que dijeron? ¿Sabes por qué? Porque como no tienen programa y no tienen alternativa, no quieren reconocer la realidad al público. Pero vos cuando hablás en privado, y vos debes hablar en privado Sí. con Yo ellos, no comparto. evident- A ver, Yo no ¿vos qué comparto. decís? No, me voy a citarlo al propio Ismael, que hace 5 minutos decía que hay una encerrona en esto, hay una encerrona en lo otro. Hay tantas encerronas que la oposición tampoco puede ser el mesías que viene y te dice acá lo que hay que hacer es esto. Pero si se Porque no postulan existe. pero si yo me postulo al poder, es porque yo tengo
una plataforma política para sacar Pero al el país de la embrollo, situación que el embrollo está. que se creó, por ejemplo, solamente con el tema de la deuda, es muy difícil, no tiene soluciones mágicas eso. No es que hay una solución que vos la traes y decís ya está. Pero solucioné Pablo, el si tema. vos aspirás a gobernar el país, tenés que decirle a la sociedad, miren, yo la inflación la voy a corregir así, el tema de los fondos buitre lo quiero corregir así. Dame un el ejemplo, retraso del tipo dame de un cambio. ejemplo de que eso Se haya supone que pasado en sos- la historia se argentina supone que sos un año antes. No, pero un año se supone pero que frente sos a los Alejandro que va a poder cortar el nudo con la espada. Un Digo, solo dato, cuando los empresarios parecen sublevados es que se acabó el ciclo político. Y hoy están Y hoy, asolados. ¿viste? Sí. Parece que tienen diferencia. Fue necesaria una ley de abastecimiento para que se despertaran del letargo. Yo digo una cosa. Yo creo que el ninguneo- Siguiendo lo mismo. Ni siquiera más así, allá no, que Ni siquiera. más allá que no haya pasado. Mira, hoy lo conté, que hoy conté la necesitamos- anécdota. Espera, a ver, Sí, sí. perdón. Lo que necesitamos los argentinos es decir, que discutir todo. Lo ideal sería que hubiera acuerdo de todas las expresiones, porque como es una realidad fragmentada, que hubiera acuerdo y que la gente tuviera que votar quién le cree más que va a llevar adelante ese plan de gobierno. Esto parece muy ilusorio, pero sería, bueno, ¿cuál es la política de energía? ¿Cuál es la política de transporte? Hablamos de crisis moral. ¿Cuál es la política de generación de empleo? ¿Cuál es la política educativa? Porque la política de empleo y la política educativa son los grandes ordenadores sociales. ¿Y cuál es la política frente a esas mafias? ¿Qué vamos a hacer con la A ver, corrupción? Pablo, ¿Qué vamos a hacer con, Sí, espera, con Pablo, el te narcotráfico? ¿Qué vamos a hacer con el lavado? ¿Vamos a dejar así? Sí. ¿Que nos consuma? ¿Me dejas introducir una segunda variable en esto? El tema no es solamente qué va a hacer el opositor que gane las elecciones. Acá el tema central, me parece, no es más qué programa de gobierno, qué medidas va a tomar, no es eso. El tema es cómo va a gobernar. Los métodos se convirtieron en algo mucho más importante que los contenidos. Acá la discusión no es si Aerolínea va a pasar a volver, alguien quiere que vuelva a ser privada, o si quiere volver a privatizar el sistema jubilatorio. Nadie está diciendo eso, y tampoco es esa la discusión. La discusión es cómo vas a gobernar. Y ahí sí creo que tiene razón Julio, que si el tema es vas a gobernar negociando o sin negociar. Este gobierno, esta década... ¿Vos crees que Macri sostendría estas aerolíneas? ¿Vos Yo crees creo Macri que no es el sostendría tema fútbol- central. Creo- sostendría no sé el qué fútbol quiere. para todos? ¿Cómo? ¿El fútbol para todos? Con fútbol para todos hay bastante consenso El en que viene- dejarlo, pero en otras condiciones. El que viene pero no nadie lo va a tendría sacar. mayoría. No Nadie lo va a tendría sacar. mayoría absoluta. No hay margen para sacar fútbol para todos. Vos no lo podés volver a privatizar ahora, fútbol para todos. No creo que sea ese el tema. ¿El Estado con cuánta indigencia y pobreza? 30. 30 de pobreza. ¿Tiene que subvencionar clubes de fútbol que tienen la dirigencia más corrupta de la Argentina? Sí, el Estado. cuando dejá de gastar la mitad de plata en propaganda y ya más o menos bancás el Digo, fútbol. porque además le tenemos pánico a los debates de fondo. O no hay que hablar de que Pero yo no le subsidio el sueldo a Riquelme, pero le subsidio el acá- sueldo a una dirigente. pero Pero acá- puedo aclararle algo al Bárbaro el que es gobierno importante. que viene La hereda- cantidad de leyes que fueron votadas por el kirchnerismo y sectores de la oposición es innumerable en la Argentina y lo mismo pasa en la legislatura porteña. Es cierto eso. Sí. ¿Es cierto o no? Cierto. Por lo tanto, la idea de que este es un gobierno que vota solo por obediencia debida de su tropa no es cierto. No es cierto. No es cierto. Las principales leyes fueron votadas La por... prebenda va más lejos del oficialismo. Con lo cual, la teoría de que negocia o no negocia, están tema es- negociando. Las cosas están saliendo El tema es incluso cómo se por consiguen los acuerdo. votos para eso. Ah, no, pero no es cierto lo que dice Bárbaro de que no hay acuerdo con los demás y no se negocia. bueno, está bien. Se negocia. Y en la ¿Se legislatura negocia en porteña qué pasó términos? exactamente Pero lo no hay mismo. ¿En qué términos? Ah, eso es otra cosa. Mirá, sí. Se negocia. Se dio vuelta. El otro día se le fue Hueretilnec, gobernador de Río Negro, se fue con Massa. ¿no? claro. Tiene 2 diputados, Río Negro, ahí que responden teóricamente a Hueretilnec. Y resulta que todos los diputados de golpe dicen, no, nosotros vamos a seguir votando con el gobierno. Bueno, 2 puntas. Bueno, Bueno, ¿Juegan a dos somos puntas somos o ahí hubo somos todos una peronistas. negociación, como bien dice Somos Ismael, de todos otro tipo? peronistas. Uno se va con Massa y el otro La sigue votando por el prebenda kirchnerismo. tiene más peso que la idea. Punto. Eso es corrupción política ¿No? también. Bueno, así funciona Bueno, el país. pero entonces es un tema que Pero no se tenemos que vaya. abarcar, porque no nos escandalicemos cuando después vemos situaciones en los escalones más bajos de la sociedad, que Si arriba el ejemplo, cuando el obvio, ejemplo y no, por el supuesto. el pez se pudre por la cabeza. Entonces, tenemos que empezar a pensar Es una teoría seriamente. sociológica esa de que el pez se Antiguo, pudre. antiguo, muy bien. Pero muy grande, una gran teoría de que Una el pez gran se teoría. pudre. muy bien. Igual yo creo que hay que reconocerle a la presidenta su sentido autocrítico, que es muy intenso. Ah, por la palabra. Hoy pidió disculpas hoy por el incursionó uso en de el encanutar. lunfardo, dijo que estaba muy arrepentida de haber dicho encanutado, que los empresarios encanutan autos. Es difícil encanutar autos, ¿viste? Esconder autos ya es difícil, imagínate encanutarlo.
pero a la vez está acusando a los empresarios justamente para ilustrar la discusión que hay en el Senado sobre la ley de abastecimiento. Sí, dando a los entender. está acusando por la inflación, los está acusando Sí. por la caída de las ventas. los está Encanutar, acusando- con todo respeto, es un verbo que uno utilizaría con otro sustantivo que no es autos. Exacto. El poder sabe de A eso. veces, Te digo, el poder a sabe de veces eso. las palabras que decimos Hay- no son las que queremos decir, ¿no? Hay una cuestión Hay mucha central. gente que encanuta En Canuta. Y no autos. y no autos. Fabián, hay- Es tan así que no se necesita agregar dinero al lado Claro. de lo No, que no, no. hay Y una menos- cuestión central que Y creo menos el que- color del dinero. Claro. que es otra asignatura pendiente Sí. de la democracia. Ese 30% de pobreza en otro país podría ser, pero un país tan rico como el nuestro es inexplicable. Y acá hay una pero asignatura es. pendiente que en 30 años de democracia todas las reformas impositivas fueron regresivas. Nunca no, hubo pero una ahí reforma... Acá no, Pero esto- no, abriste ahora que Bermúdez te conteste media hora, no. Pero, Ahora sí. Bermúdez hace una- No, No pero en salimos serio. No salimos más. Hay no. una No, necesidad pero de... hoy no hace falta explicarlo porque la gente Lo tiene claro. lo tiene muy claro Lo de tiene muy que claro. el salario también tiene la carga del impuesto a la ganancia. Ah, bueno, lo vas a explicar a ellos que hicieron un Por paro eso. por el tema. Por eso digo. Che, el Y, pero el salario es del que me más tengo que ir a la otra aporta mesa hoy. y quiero escuchar hablando de economía y que escuchar a Fernando. De ondas. ¿Por qué nos quedó a todos la sensación de que el paro de abril fue mejor que este, el último? Paro de abril, y porque no viste colectivo. Pero, ¿Es nada más que por eso? Pero los colectivos vacíos. Pues mira, No, a mí me criticaron en 678 en porque Mata, dije que los tuiteos el vacíos. secretario general del 678 Mata... parece que armó un colectivo para ellos, pero... Perdón, el secretario general de Mata reconoció que el paro fue muy fuerte. Lo reconoció en un reportaje esta semana. Entonces, cualquiera que lo... Yo no sé. Fue fuerte en fábricas. No, y en la capital no había nadie. Pero la el Partido capital no Obrero había dice que nadie. fue fuerte en Va, fábricas. andaban los El Partido colectivos. Obrero dice que fue fuerte en fábricas por el trabajo de base de ellos. Bueno, está bien. Nada más, yo te digo. Pero ellos han hecho paro y no se sintió. Bueno, pero no vamos a discutir. El tema es porque la gente se expresó porque está disconforme. Y yo te vuelvo a decir, la diferencia con abril fue la inexistencia de colectivo. Ahora, hubo colectivo, iban vacíos. Si vos ibas por la ciudad, Pero te yo- veías a ver, los yo- colectiveros a ver, charlando no me con digas los a mí. inspectores. Yo mandé cámaras, tuve una cobertura de 6, 7, 8, 9 de la mañana. Y salvo un colectivo que iba con gente, todos los demás iban vacíos. Entonces 6, 7, 8, dije, yo inventé pero digo, iban vacíos. No, si eso lo deja más No, no. tranquilo, mejor. Sí, está bien. Iban llenos los colectivos, muchachos. Sí, eso lo deja. Vos no te sentís Yo bien. me reí, Fabián, si vos te reías, todo lo que algunos dijeron el jueves, vos salías el viernes a la calle y ahí sentías la diferencia. Sí, eso es verdad. Fernando, ¿cómo ves todo esto que dijimos? Bueno, ¿Qué opinás? no, realmente la mesa es espléndida, pero el contenido se ha hablado exclusiva y únicamente de crisis, o sea, no se ha hablado realmente de nada bueno en cuanto a la política que viene continuando 30 años de historia democrática. Yo personalmente lo que creo es que me duele realmente en el alma hablar con tanta sencillez y con tanta liviandad de indigencia, ¿no? O sea, es un término que ya lo tenemos tan No, a es peor, flor de Fernando. piel. Ya. Surgió porque Pablo nos refrescó que hoy formalmente el gobierno la negó. Sí, O sea, sí, no es una peor aún, crítica no, por no, todos los digo, integrantes de peor la mesa, aún sino que darla como una palabra dada es negarla. lo lamentable de todo esto es que estemos en esta situación, hablando de indigencia como si fuese una cosa más. Evidentemente el indigente no grita, no se lo escucha, ni siquiera ve televisión, seguramente. Sí que esa comparación también con fútbol para todos es algo bastante... el fútbol para todos seguramente va a continuar porque hubo, como dijeron los caballeros, bastante consenso. Ahora, el tema es que no continúe la indigencia, que no sigan los pobres. En este momento nosotros estamos acá, seguramente más de uno se va a ir a cenar. Y en más de una familia argentina seguramente hoy no comen. claro. Es Pero esto, tremendamente sí, pero disvalioso. Pero te aclaro Sí. algo, oficialmente se dejó de medir la indigencia y la pobreza en Argentina desde el año pasado. O sea que cuando Capitanich habla, que se terminó, no es que ofrece datos, porque el INDEC
dejó de medir la pobreza y la indigencia en la ¿Alguien Argentina. le preguntó a Capitanich? Capaz que alguien lo preguntó, no quiero ser injusto. ¿Alguien le Aclaro preguntó a Capitanich esto. hoy en el Congreso? No, no había pregunta. Antes daban, No había pregunta. antes Escuché a daban- unos diputados muy enojados que fue Antes daban aburrido porque cifras era mentira y no ridículas. había pregunta. Antes daban cifras ridículas, hasta que en el momento dijeron, bueno, dejamos de medir directamente. Entonces, hoy oficialmente en la Argentina no se mide ni la indigencia ni la pobreza por parte del INDEC ni por otro organismo del Estado Nacional. Por lo tanto, oficialmente no hay datos y no sé Bien. en qué se basa el Bueno, jefe si de gabinete quieren para quedarse, esto. están invitados. Vamos a No, hablar de por economía supuesto. con Peñanelli, con Ferreres. Roberto, ¿cómo están?